Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del corazón y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo drama que, déjenme decirles, está dando mucho de qué hablar. Hoy tenemos un vídeo cargadito de emoción, porque vamos a diseccionar, analizar y comentar un momento que ha generado un verdadero terremoto en las redes sociales, la supuesta explosión de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel en pleno directo. Sí, lo escucharon bien. Los rumores vuelan, las teorías conspirativas se multiplican y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás. La noticia ha corrido como pólvora alimentada por las expectativas que aún muchos fans tienen sobre una posible reconciliación de la pareja, que conquistó corazones en la exitosa serie Love is in the Air. Antes de empezar, y como ya es tradición, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos la información más fresca, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que cuando me llegó la noticia de esta supuesta explosión, mi reacción inicial fue de incredulidad. Kerem y Hande, después de su exitosa participación en Love is in the Air y de su relación sentimental, parecían ser la personificación de la amistad y el respeto mutuo. Verlos envueltos en un rumor de esta magnitud me chocó. Pero como buenos investigadores que somos, decidimos profundizar en el asunto para descubrir qué hay de cierto en todo esto. No nos conformamos con la superficialidad de los titulares y las capturas de pantalla. Queremos llegar al fondo del asunto, entender el contexto y ofrecerles una perspectiva lo más objetiva posible. El rumor, como les decía, surgió a partir de un vídeo que se viralizó en redes sociales. Un fragmento de una transmisión en vivo donde supuestamente se ve a Kerem con una actitud bastante, digamos, intensa, hacia Hande. En el vídeo se puede observar a ambos en un evento público, rodeados de fans y medios de comunicación. Hande, como siempre, se muestra sonriente y accesible, interactuando con el público. Kerem, por su parte, parece un poco más serio y reservado. Algunos internautas incluso han analizado meticulosamente el lenguaje corporal de ambos, intentando encontrar pistas que confirmen o desmientan la supuesta tensión entre ellos. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Sin embargo, hay un momento específico en el que Kerem se acerca a Hande y le dice algo al oído. La calidad del audio no es la mejor, pero muchos aseguran que se le escucha decir, en un tono bastante elevado, algo así como, «Te dije que no hablaras de eso». La frase, aunque breve e imprecisa, ha sido suficiente para encender la chispa de la especulación. El eso se ha convertido en el centro de todas las teorías, alimentando la imaginación de los fans y los medios de comunicación. A partir de ahí, la polémica se desató. ¿Qué era eso de lo que Hande no debía hablar? ¿Por qué Kerem se mostró tan molesto? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos sugieren que se trataba de algún tema relacionado con su relación pasada, un tema que Kerem preferiría mantener en privado. Esta teoría se basa en la idea de que aún existen heridas abiertas entre ambos y que cualquier mención al pasado podría reavivar viejos conflictos. Otros, más osados, apuntan a problemas laborales, como diferencias creativas en algún proyecto futuro o desacuerdos con respecto a sus representantes. Esta teoría se apoya en la competitividad que a veces existe en el mundo del espectáculo y en la posibilidad de que ambos estén involucrados en proyectos que los enfrentan de alguna manera. Por supuesto, también hay quienes creen que todo es un malentendido, una simple interpretación errónea de un momento casual. Argumentan que la calidad del audio es deficiente y que es imposible determinar con certeza lo que Kerem le dijo a Hande. Además, señalan que la expresión facial de Hande no refleja ninguna señal de incomodidad o molestia, lo que pondría en duda la veracidad del rumor. Esta teoría es la más optimista, y se basa en la idea de que ambos son profesionales y que sabrían manejar cualquier conflicto de manera discreta. Y aquí es donde entramos nosotros, los verdaderos detectives del espectáculo. Después de analizar el vídeo una y otra vez, de escuchar diferentes versiones del audio y de leer cientos de comentarios en redes sociales, llegamos a algunas conclusiones. Incluso hemos contactado a fuentes cercanas a ambos actores para intentar obtener una versión más precisa de los hechos, aunque sin mucho éxito hasta el momento.
El hermetismo que rodea a este tipo de situaciones es comprensible, pero dificulta nuestra labor de investigación. En primer lugar, es innegable que la actitud de Kerem en ese momento es, por lo menos, un poco extraña. Su rostro se ve tenso y su lenguaje corporal sugiere cierta incomodidad. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza que se trate de una explosión, o de una discusión acalorada. Podría ser simplemente que Kerem estaba teniendo un mal día o que se sentía presionado por la presencia de los medios. Los eventos públicos pueden ser agotadores, y es comprensible que los famosos a veces se sientan abrumados por la atención. En segundo lugar, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Es fácil caer en la tentación de juzgar y sacar conclusiones precipitadas, pero debemos ser conscientes de que no conocemos todos los detalles de la situación. Quizás haya factores que no estamos teniendo en cuenta y que podrían cambiar por completo nuestra perspectiva. Por ejemplo, podría ser que Kerem esté pasando por un momento personal difícil, o que Ande haya dicho algo que lo haya ofendido sin intención. En tercer lugar, y esto es algo que siempre debemos tener presente, los medios de comunicación y las redes sociales tienen el poder de magnificar cualquier situación. Un simple gesto, una mirada o una palabra pueden ser interpretados de 1000 maneras diferentes, generando polémicas innecesarias. Por eso es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que vemos o leemos. Los algoritmos de las redes sociales también juegan un papel importante en la difusión de este tipo de rumores, ya que tienden a mostrar contenido que genera controversia y engagement. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No podemos confirmar ni desmentir la existencia de una explosión de Kerem hacia Ande. Lo que sí podemos afirmar es que hay un vídeo que ha generado mucha controversia y que ha puesto en tela de juicio la relación entre ambos. Y lo más importante, que la verdad completa probablemente nunca la sabremos. Lo que me parece importante destacar es que independientemente de lo que haya sucedido en realidad, tanto Kerem como Ande merecen respeto y consideración. Han sido figuras públicas durante mucho tiempo y han demostrado ser profesionales talentosos y personas amables. No deberíamos permitir que un rumor infundado manche su imagen o afecte su vida personal. La fama conlleva una gran responsabilidad, pero también una gran vulnerabilidad. En definitiva, este caso nos sirve como recordatorio de la importancia de ser cautelosos con la información que compartimos y de no dejarnos llevar por las apariencias. En el mundo del espectáculo, como en la vida misma, las cosas no siempre son lo que parecen. La realidad a menudo es mucho más compleja y matizada de lo que se muestra en las redes sociales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la supuesta explosión de Kerem hacia Ande. Recuerden que al final del día, lo importante es mantener la calma, analizar la información con objetividad y no dejarnos llevar por los chismes y los rumores. Además, no olvidemos que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones que merecen ser respetados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su buena onda. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que realmente hubo una discusión entre Kerem y Ande? ¿O creen que todo es un malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa saber si creen que la presión de los fans por una reconciliación puede estar afectando la relación entre ambos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, mantengan la calma y confíen en su propio juicio. Hasta la próxima, familia.